les parece, voy a comenzar lo que sería el repaso primero para luego dar el contenido nuevo, ¿verdad? Entonces, Ujú. me parece que es un punto importante volver a ocuparnos de qué es lo que implica el estudio del derecho tributario, ¿sí? Recuerden que en la lección 1 hacíamos una distinción de qué es lo que estudia el derecho financiero y qué es lo que estudia el derecho tributario. Entendiéndose que el derecho tributario lo que estudia son las formas, o sea, los principios, las normas que tengan como objetivo el establecer los ingresos de fuente tributaria, ¿verdad? O cómo ingresa los recursos financieros del Estado, ¿verdad? Entonces, tengan eso siempre presente de que básicamente el derecho tributario se le escapa a ese tipo escapa a su estudio cuestiones como cómo elaborar el presupuesto, cómo rendir las cuentas de los gastos, o sea, ese tipo de actividades ya forman parte del estudio del derecho financiero y el derecho tributario se ocupa de los ingresos de fuente tributaria, es decir, impuestos, tasas y contribuciones o algunas otras cuestiones también de ingresos, pero básicamente de esos tres tipos de ingresos que puede recibir el Estado, ¿sí? Entonces siempre tenganlo eso presente al momento de hacer sus repasos o sus lecturas. También es otra cosa muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de derecho tributario nos estamos refiriendo a una rama de derecho público. ¿Por qué? Porque el Estado actúa como soberano en relación de lo que sería el ciudadano. Entonces el ciudadano es exigido a cumplir una norma de dar una parte de lo que produce económicamente para el mantenimiento o el pago de los costos de mantenimiento del Estado. Así que tengan mucho también en cuenta esa distinción al momento de hacer sus repasos, ¿sí? Como ya les dije, el concepto de derecho tributario es fundamental y es una de las cosas que van a ser evaluadas también. Y por supuesto, no podía estar excluido de la evaluación que es el tributo, ¿verdad? Entendido como esa prestación pecuniaria, evidentemente que tiene un valor económico que debe el sujeto pasivo o contribuyente al sujeto activo o Estado, ¿verdad? Que puede actuar por sus diversos organismos de derecho público, es decir, aduana o la SED u otros sujetos que también, las municipalidades, por ejemplo, a quien le pagamos nuestros impuestos inmobiliarios, ¿verdad? A todos aquellos que le pagamos un impuesto, una tasa, una contribución, ¿verdad? En virtud a qué? A lo que se establece en la ley, ¿verdad? Porque nosotros le pagamos el impuesto inmobiliario porque somos propietarios de un inmueble y porque la ley manda que si vos tenés un inmueble en tal municipio, tenés que pagar en esa municipalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un tributo? También entra dentro de lo que se va a evaluar y también quién es el sujeto pasivo, el activo de la obligación tributaria. O sea, los elementos de la obligación tributaria, todo eso tienen que también mirarlo. El objeto, la causa, o sea, ese desglose de cómo se compone la obligación tributaria, tienen que mirar también, ¿sí? El examen parcial sigue siendo de selección múltiple, ¿verdad? Tiene 6 preguntas de 5 puntos cada una, ¿verdad? Y tienen que responder, creo que me habían señalado en informática que iban a prever un plazo o un tiempo tope de 30 minutos, así que prepárense para eso. El día de mañana, entonces van a poder ustedes ingresar en la hora que ustedes precisen o tengan disponible para poder completar el test parcial. Entonces, durante todo el día van a tener habilitado eso
y cada uno va a elegir el mejor momento para rendir, ¿sí? Y ya les recomiendo luego a los chicos que no abran el examen hasta tanto estén listos para dar el examen, porque ya me pasó de alumnos que entraban, que querían bichear un rato y bueno, se quedaron sin parcial, ¿verdad? Y eso ya no se les pudo solucionar y no sé qué, creo que pasan directo a extraordinario, así que no, o tienen que recursar, la verdad es que no sé, pero sí tengan mucho cuidado con eso, chicos, sí, pa. Hasta acá tenemos alguna duda con respecto al repaso. ¿Me escuchan todos? Porque estoy desde el teléfono. Sí, se No escucha sé súper si... bien, profe. Ah, Estamos bien, profesora. Excelente. ok, Súper. 10, ok. 10 puntos. Perfecto, perfecto. Entonces funciona mi teléfono. Genera manifestar kilómetro 24. Bueno. Entonces vamos a pasar a desarrollar lo que sería la lección número 5, que tiene que ver con el poder tributario y la competencia tributaria, ¿sí? Profe, antes Sí. de desarrollarla, solamente algunas cositas de la unidad, uno resaltaste como para tener en cuenta, de las 4 que entran para el parcial. Ujú. ¿Y cuál es la ¿Nos quedamos pregunta? con eso nomás? No, Y que si nos usted quedamos tiene con eso nomás o... eso, yo les di los puntos resaltantes a tener en cuenta, pero ustedes tienen que leer del 1 al 4 como No, corresponde. obviamente. Mm, así es. La pregunta en concreto es si de la unidad 2, 3 y 4 no hay algunos puntos resaltantes que dar nomás. Y ustedes van me imagino, a mirar sus apuntes para ver las otras cosas resaltantes. Está bien. Viñales, yo no te puedo dar los temas de examen. Lo siento. No, no, no. Tranqui, Bueno, profe, tranqui, no es para mí, es para los compañeros. ah, ok. Ay, Dios mío. Conste que esto se está grabando, ¿eh? Qué simpático. Bueno. Bueno, chicos, comenzamos con la lección 5 entonces, ¿sí? Vamos a hablar de lo que entendemos como poder tributario, ¿sí? En- entendiendo siempre que este poder es ejercido, ¿verdad? Por quien evidentemente tiene la potestad o la facultad, así como vimos en la clase pasada, ¿verdad? De realizar la norma jurídica que impone la obligación tributaria, ¿sí? ¿Se recuerdan de que hablábamos, ¿verdad? Del poder que tiene el poder legislativo, valga la redundancia, de crear normas de derecho tributario? Y por el otro lado, la competencia tributaria, ¿verdad? Que tiene el encargado de recaudar, percibir el tributo, fiscalizar, sancionar y exigir el cumplimiento de las obligaciones accesorias que pueden ser, por ejemplo, la presentación de las declaraciones juradas o cuando, por ejemplo, termina tu talonario de factura o cuando está por vencer el timbrado de tu talonario de factura, vos tenés que estar declarando. Entonces, son contenidos que hay que distinguir porque no es el mismo agente del Estado el que ejerce el poder tributario y el de la competencia tributaria, ¿verdad? Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, súper bien, profe. Ok. Cada tanto les voy a ir preguntando si súper bien, pero no le confío en a mi telefonito, pero
por lo pronto está funcionando, parece. Bueno, como ya habíamos leído la clase pasada, ¿verdad? El tributo, y ahí ya saben, el concepto de tributo, ¿verdad? Es la prestación pecuniaria exigida por el Estado en virtud de una ley a efectos de obtener ingresos para el cumplimiento de sus fines de desarrollo nacional. ¿Quién establece el tributo? Lo establece el Poder Legislativo a través de una norma jurídica. Eso es ejercer un poder tributario, ¿sí? El hecho de que un agente del Estado pueda venir y decirte, paga tal impuesto, págame tal impuesto, y estamos hablando, ¿verdad?, de lo que sería la competencia tributaria, que es la posibilidad de requerir el cumplimiento de una obligación tributaria entendida y evidentemente creada a través del poder tributario. Entonces, el poder tributario y la competencia tributaria no son la misma cosa, pero uno no puede existir sin el otro. Es decir, el poder tributario tiene que primero manifestarse en la creación de la norma tributaria para que algún órgano, para asignarle a un órgano estatal la posibilidad de exigir, ¿verdad? O sea, darle como la misión de cobrar ese tributo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir de que es como una especie de complementación de funciones. Por un lado, la facultad de hacer la norma jurídica, de crear la obligación de hacer la norma jurídica y establecer los principios o lineamientos generales de aplicación de la norma. Y por el otro ya está la parte operativa, que es la de cobrarte, ¿verdad? Y exigirte otras obligaciones accesorias, ¿verdad? Como el que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, eso quiero que tengan muy presente también, porque es algo fundamental que es en derecho tributario, ¿verdad? Hacer esa distinción entre uno y otro, del poder tributario y la competencia tributaria. Bueno, eso sería de la lección 5, los puntos que siempre hay que tener muy presente a modo de, ¿cómo se dice?, de tener esa base que necesitamos, porque después vamos a entrar en lo que sería la profundización de estos conceptos, que de hecho ya lo habíamos visto en más extenso en la clase anterior, ¿verdad? Pero ahora lo vuelvo a repetir otra vez, ¿verdad? Y también es muy importante que entiendan que lo de la soberanía fiscal, ¿verdad? De ese poder que, que ejerce el Estado, deviene de una soberanía fiscal, es decir, el Estado como ente soberano tiene un poder tributario que le permite que toda la fuente económica que está dentro de su territorio pueda ejercer ese poder sobre toda fuente económica, ¿verdad? ¿Y de dónde deviene? De esos artículos que están al final de la lección 5, en donde se habla del artículo 44, cuando hablamos de los tributos, que nadie está obligado al pago de tributos ni la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. Entonces podríamos decir que también el derecho tributario se rige por el principio, ¿verdad? Nullum tributo sine lege, que es el aforismo jurídico que básicamente dice que no hay tributo sin una ley. Es decir, el principio de legalidad. Entonces, ustedes pueden marcar en sus folletos o en sus materiales, ¿verdad? Cuando hablamos del artículo 44 de la Constitución Nacional, al lado del título pueden poner principio de legalidad. ¿Por qué? Porque ahí se establece que nadie puede, si no está en la ley, nadie puede ser obligado a cumplir esa obligación. Hasta acá, ¿cómo estamos, chicos? Súper. Bien, profe. Ok. Bueno, seguimos entonces.
¿cómo se dice? Concordante a este artículo 44, tenemos los artículos 178, 179, 180, 181 de la Constitución Nacional, en donde nos habla de los recursos que cuenta el Estado para poder sufragar sus gastos. Entonces, ¿qué es lo que nos trae a colación estos artículos constitucionales, verdad? Aparte de la creación de los tributos, tienen que tener en cuenta ciertos principios, ejemplo, el principio económico y social justo, así como políticas favorables al desarrollo nacional establecidos en el 179. El tema de los recursos también está establecido en el 178. ¿Qué es lo que van a ser considerados recursos del Estado? Y se hace una mención bastante extensa de los tipos de recursos del Estado, ¿verdad? Los impuestos, las tasas y contribuciones, y después otra vez habla de otros tipos de recursos que son considerados así como una especie de extraordinarios anexos accesorios con un régimen especial, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y el artículo 180, que es un artículo con un impacto muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto puede incluso o hacer la paz o la guerra entre países, en el sentido de que acá lo que se busca con el establecimiento de una limitación de la doble imposición es que los países no se peleen por quién lo que va a cobrarle qué cosa a quién, sino que se establezcan reglas de juego en el que uno de los estados sea el soberano y no haya esa guerra de soberanía tributaria o soberanía fiscal. Entonces, se establece por regla de que solamente una vez se le puede cobrar a alguien por un mismo hecho generador un tributo, ¿verdad? Y que en las relaciones internacionales cada estado debe celebrar convenios que eviten la doble imposición, ¿verdad? Y establece una regla de oro en todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales. Recuerden de que todos los estados o las relaciones internacionales se basan en el carácter del respeto de la soberanía de otros países, ¿verdad? Y también la no intromisión de los asuntos internos del Estado y la base de la reciprocidad. Yo doy para que vos me des. Entonces, eso es muy importante también entender que la doble imposición funciona de esa misma forma. Si un país perdona esto, entonces yo también perdono esto. Y algo así es como se dan las relaciones con respecto a lo que tenga que ver con los tributos, ¿verdad? También otra regla establecida en el 181, ¿verdad? Habla sobre la base de la igualdad de los tributos, que no tiene que ver con que todo el mundo tiene que pagar 100.000 de IVA, sino lo que quiere decir es que si vos haces una actividad económica que genere la obligación de pagar un impuesto, también se te cobre en la misma tasa impositiva establecida en la ley, o se te aplique la ley a vos, igual que a tu vecino que hace también esa misma actividad económica. Y bueno, tal vez vos te generes 1.000.000 y él 10 millones, pero que se le aplique la ley de la misma manera, así como a vos, también se le aplique a él. Entonces, a eso se refiere con la igualdad, no que si yo pago 100.000, él también pague 100.000, ¿verdad? Sino que se basa en un criterio de equidad, teniendo en cuenta siempre la capacidad contributiva del sujeto contribuyente en este caso, ¿verdad? Y también de la economía del país. Entonces, esto quiere decir que el poder tributario puede, si ve que hay una circunstancia muy particular, ¿verdad? Modificar
suspender, derogar, cambiar totalmente el régimen o dejar sin efecto un tributo teniendo en cuenta tanto la capacidad tributaria de los habitantes como las condiciones de la economía del país, ¿verdad? Y ya les había hablado, por ejemplo, que se dio la suspensión de los vencimientos, de declaración de IVA y demás, por ejemplo, que creo que en mayo recién estaba corriendo el tema de los vencimientos de lo que sería el mes de abril, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, y así. No sé si se entendió esa parte o se necesita aclarar más. Sí, se entendió súper bien, profe. Perfecto. Ok, bueno, El Estado tiene la potestad absoluta de hacer y deshacer cuando quiere sobre los sí, tributos que nos van a cobrar. así mismo. Y tiene que hacer como, tiene que responder a un estudio técnico de los impactos, tanto favorables como desfavorables, que tendrían que tener. Por eso que el debate sobre la reforma tributaria o cualquier modificación, tanto de los sujetos pasivos o de las actividades económicas o del quantum impositivo, que me refiero al porcentaje, ponerle que el IVA quiera subir al 11%, por ejemplo, eso tiene que evaluarse muy bien qué impacto va a tener en la economía y cómo va a afectar en la economía formal de un país al momento de establecer, ¿verdad?, los tributos. Por eso que es muy importante que las carteras que tengan que ver con el Ministerio de Hacienda estén en manos de gente técnica, porque o si no, estamos ante, o podríamos estar ante, por ejemplo, maniobras populistas que buscan, por ejemplo, objetivos que no van acorde con los objetivos del Estado, que es buscar el bien común. O por el otro lado tenemos, por ejemplo, personas que pueden estar respondiendo a intereses privados egoístas que tampoco corresponden con lo que tendría que ver la finalidad del Estado. Entonces, tiene que ser en base a estudios técnicos y tiene que ser de gente muy especializada. De hecho, que el ámbito tributario se caracteriza porque no es un ámbito del derecho que sea común ejercer y segundo, que sea de mucho gusto para los profesionales en el sentido de que es muy técnico. La preparación que necesita el profesional que va a ejercer en este ámbito realmente es mucho mayor y aparte es más escaso la posibilidad de acceder a, a ese tipo de, ¿cómo se dice?, de especialización, ¿verdad? Y tu campo de acción también es más reducido porque o trabajas para el Estado o sos un consultor técnico muy VIP ya para las empresas así de grandes contribuyentes o algo así, ¿verdad? Hablando un poco del campo de trabajo de la persona que es especialista en este ámbito, ¿verdad? Por si por ahí a alguien le gusta tributar. Yo creo que profe, este campo de tributario tiene que ser para una persona profesional en derecho y también en ciencias contables y administrativas, Sí, porque vos podés conocer de leyes tributarias, pero si técnicamente no manejas las herramientas como para tomar una buena decisión, no te va a servir de nada conocer nomás solamente las leyes tributarias. así mismo. Tipo Y una onda contralor. por lo general, ahora mismo, o sea, a modo de compartirles nomás, ¿verdad? Ahora se forman equipos de auditores, ¿verdad? Entonces, en tu equipo hay un abogado, hay un contador, un administrador de empresas, porque,
por lo general cuando vos trabajás en auditoría, porque eso es lo que más realmente vos por auditoría puedes cobrar 10.000, 12.000 dólares, 15.000 dólares por un paquete de auditoría. Evidentemente vos trabajás hacia nivel grandes contribuyentes para eso. Y vos tenés en tu plantel de profesionales, tenés profesionales de ese tipo, o sea, profesionales multidisciplinarios, y uno, por ejemplo, hace el estudio de la legalidad de todo lo que sería el trámite que está haciendo la empresa, de la legalidad de los documentos que se están generando dentro de la empresa, y el estudio de los estados financieros, por ejemplo, o sea, de los balances, los estados financieros y demás. Evidentemente se necesita el concurso de un profesional, así como dijo Viñales, ¿verdad? Que tiene que ser un profesional técnico muy preparado, porque tampoco uno muy poco preparado tampoco. Tiene que ser un agente de cancha ya, o sea, no un recién recibido. Es muy difícil que pueda el examen de documentos así con mucha tecnicidad, ¿verdad? Y es una rama especializada y es caro el servicio en este ámbito, pero sí, evidentemente responde la remuneración versus el trabajo, se compensa, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, si no hay dudas hasta aquí, quiero iniciar con lo que sería la lección número 6, que son los tributos y sus clases. ¿Estamos bien hasta acá? Bien, súper. Ok, entonces comenzamos. Vamos a volver otra vez a repetir que el tributo es una prestación pecuniaria, ¿verdad?, exigida por el Estado en virtud de una ley, a los efectos de obtener ingresos para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo nacional. Creo que eso ya, creo que es la segunda o tercera lección ya que nos vuelve a repetir esa definición, ¿verdad? Y la clasificación de los tipos de tributos ya vimos en el 178, que ya lo dice luego la propia Constitución Nacional: impuestos, tasas y contribuciones. Y esta distinción, anótenlo porque es tema de examen, para el examen final en especial, la diferencia entre lo que es un impuesto, una tasa y una contribución. Entonces, así, se hace lugar al pedido de Luis Viñales de qué es lo que tiene que repasarse para el examen final. Bueno, anoten ya: impuesto, tasa y contribución, las diferencias, ¿sí? Entendiéndose como el impuesto, ¿verdad?, aquel tributo que tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente, ¿verdad? Es el que proporciona mayores ingresos al Estado. ¿Y qué es lo que nos quiere decir con el impuesto? ¿Verdad? Vos, con el pago de un impuesto, se da en vista que vos generás o realizás una actividad económica, pero no hay ¿cómo se dice?, un feedback por parte del Estado, o sea, no hay una devolución por parte del Estado que pueda individualizarse. Karen fue protegida, no sé, por un pelotón del comando no sé, del ejército, y entonces por eso ella paga el impuesto. No, sino que en mi impuesto va para el mantenimiento en defensa nacional, en cubrir los salarios de la policía y demás servicios que no precisamente yo incluso pueda utilizar frecuentemente. Ejemplo, yo no me voy al hospital de Villa Lisa, pero mi impuesto contribuye para el pago y sostenimiento de ese hospital, ¿se entiende? Entonces, ese tributo, ¿verdad?, que tiene como un hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente, sino que yo pago porque sí, porque la ley así me impone y porque yo realizo una actividad que dice que tiene que pagar un tanto por ciento en específico. Luego está
en contrapartida al impuesto, y esto atiendan muy bien, en contrapartida al impuesto está la tasa, ¿sí? En donde sí hay esa, ¿cómo se dice? Ese feedback. ¿Por qué? Porque el Estado recibe esa prestación pecuniaria del sujeto obligado en vista a que da un servicio determinado. Y el ejemplo más común de este tipo de servicio es el de recolección de basura, por ejemplo, ¿verdad? Que por ley está a cargo de los municipios, pero los municipios tercerizan ese servicio y la tasa la pagamos a la empresa, ¿verdad? Pero si es que hay un litigio entre la empresa y la municipalidad, quien tiene en realidad la carga es la municipalidad, entonces a ellos son los que le tenemos que pagar en todo caso. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque quien tiene la obligación de prestarnos un servicio es la municipalidad y nosotros tenemos que pagarle por ese servicio entonces al Estado, porque la tasa implica siempre una contraprestación como un pago de un servicio. Y acá les voy a hacer la salvedad. Esta tasa no implica lucro, sino implica sostenimiento de un servicio tipo de acuerdo a lo que cuesta realizar ese servicio. Entonces, en realidad no se busca con un fin recaudatorio, lucrativo, sino que pagar lo que cuesta generar ese servicio. En nuestro material nos da bastantes ejemplos, ¿verdad? Las tasas municipales de barrido, limpieza, recolección de basura, prestación periódica mediante el pago o respuesta directa al personal, ¿verdad? También. Entonces, lo que se busca es justamente eso, ¿verdad? Es pagar lo que se genera o el costo que genera la prestación de ese servicio. Y por el otro lado, como la tercera clasificación que da la Constitución Nacional en el 178, habla de la contribución, entendiéndose, ¿verdad? Que es aquel, ¿verdad? Que se da por las mejoras o las obras públicas. Es decir, la contribución se da cuando hay un servicio o una obra que es realizada y le corresponde pagar a la persona que es beneficiada por la obra o servicio prestado por esa entidad estatal. Y ejemplo más claro de esta circunstancia es cuando vos, contribuyente de la ciudad de Villa Elisa, se te asfalta la calle de enfrente, entonces vos tenés que pagar una contribución por esa mejora de obra pública que se hizo en tu cuadra, ¿se entiende? Por más de que vos no pediste, pero finalmente tú, como vos sos propietario de ese terreno, vos tenés que pagar por ese aumento de valor que tiene tu propiedad en vista de la mejora de condiciones. ¿Se entiende? Hasta acá estamos bien. Ok. Sigo entonces. La tasa y el precio público. ¿Parecidos o diferencias? Dice. Con respecto a las semejanzas, la tasa y el precio público se manifiesta en la entrega de una prestación pecuniaria, verá, plata, por parte de una persona o entidad. Entonces, esa es la semejanza entre lo que sería la tasa y el precio público.
tienen un acreedor común, evidentemente vos le pagás al Estado, ¿verdad? Y la respuesta del ente estatal es una prestación semejante, consistente en una prestación de servicio determinado, medible, directo, personal y diferenciado, ¿verdad? Y las tasas proporcionan recursos cuyo producto se destina a cubrir los costos del servicio. Y el precio público es aquel monto establecido por el Estado para la prestación del servicio que persigue la obtención de un margen de ganancia o beneficio. Entonces, es esa la distinción entre una y otra. Entonces, cuando hablamos de tasa, lo que se cubre es el costo de la generación, o gasto que genera prestar ese servicio. En el precio público vos incluís el costo para realizar ese servicio más un margen de ganancia o beneficio. Entonces, para que sea lucrativo, pero sin llegar a un lucro como el privado, pero que deje un margen de ganancia se pueda destinar a la inversión o algo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la tasa se asimila a lo que sería la tasa de barrido, limpieza, recolección de basuras. Sin embargo, el precio público es lo que aplica, por ejemplo, la ANDE, Petropar, Copaco, ¿verdad? Al establecer las tarifas de luz, agua, internet, etcétera, ¿verdad? En la prestación de sus servicios. Entonces, no son, o sea, cuando nosotros pagamos, por ejemplo, la ANDE, no pagamos una tasa, sino pagamos un precio público por la energía eléctrica. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Que suele darse, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar tanto si tenemos dos hidroeléctricas, bla, 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 bla? Bueno, nosotros no estábamos pagando una tasa por ese servicio. La energía eléctrica lo que hace o se establece o lo que se paga es lo que se denomina precio público, ¿sí? Hasta acá estamos bien, chicos. Demasiado bien. Ok. Bueno, sigo entonces. La tasa, por lo general, ¿verdad? Teniendo en cuenta el punto de vista económico, ¿verdad? La tasa se realiza en un régimen de monopolio. Monopolio entendido como un único prestador de servicio disponible para realizar ese servicio, ¿verdad? En este caso, no hay dos municipalidades haciendo la libre competencia para el barrido de nuestra calle. Entonces, a eso se refiere, a que hay una sola entidad que hace ese servicio. Y el precio público se realiza normalmente en libre concurrencia. Es decir, el Estado puede tener su propia empresa, pero que pueda haber otros competidores también. Nosotros tenemos un régimen bastante particular que si bien en el ámbito de energía eléctrica o agua potable o demás, ¿verdad? No, o sea, no se prohíbe de que se creen competencia en ese sector, ¿verdad? La ANDE sigue siendo, por ejemplo, la única empresa prestadora del servicio eléctrico, por ejemplo. Pero podría haber otra empresa privada si quisiese invertir o, ¿cómo se dice? Entrar en ese mercado. Con respecto a la SAP, sí tenemos más ejemplo de que sí hay una libre concurrencia en el sentido de que muchos, por ejemplo, pagamos en aguatería nuestros servicios de provisión de agua de SAP. En mi caso, por ejemplo, yo pago de aguatería y bueno, y hay otros que pagan de SAP. Entonces, ahí tenemos las diferencias de lo que sería el tema del precio
público, ¿verdad? La tasa siempre se aplica en un régimen de monopolio y el precio público siempre se aplica en un régimen de libre concurrencia en el mercado. Desde el punto de vista jurídico, tenemos que el precio público no existe ninguna diferencia con un contrato de derecho privado. Vos firmás un contrato de prestación de servicio con la SAP, con el Copaco, con la ANDE, como lo firmarías con Copaco o como lo firmarías contigo, ¿verdad? O sea, firmás lo mismo, un contrato de adhesión que como sería como en cualquier otra empresa privada, basado en la voluntad de las partes por la prestación de servicios. O sea, yo consiento contratar tal plan de internet de Copaco, por ejemplo, ¿verdad? La tasa, sin embargo, es una acción pecuniaria exigida por el Estado, por el imperio de la ley, por el acto de autoridad de poder público. Ya se establece lo de antemano y no hay un acuerdo de voluntades. Vos no firmás un contrato de presión de servicio de recolección de basura, ¿verdad? La diferenciación desde el punto de vista jurídico, dice, es válida e irrebatible en la certera fundamentación que el precio público se sustenta en un acuerdo contractual libremente expresado en virtud de la voluntad de las partes. ¿Verdad? Porque si vos no querés el servicio a un precio público, podés perfectamente no firmar el acuerdo y no tenés el servicio y ya está. Sin embargo, con el tema de la tasa, ¿verdad? La recolección de basura, vos podés no recibir, o sea, el hecho de que vos no pagues la tasa significa que vos no vas a recibir un servicio de recolección de basura o de barrido de o de barrido o algo así, ¿verdad? O de recolección de basura, pongámosle algo más simple. Pero vos no vas a recibir y no vas a ir a poder a contratar de forma privada por tu parte. Aunque algunos me dirán, sí, pero le puedo contratar al carritero del asentamiento. No, no se trata de eso, se trata de hacerlo legal, ¿sí? No a gente que se vaya a tu basura y tire en otro barrio nomás. Así que a tener en cuenta eso, ¿eh? Y como último punto de desarrollo de la lección 6, vamos a hablar de la clasificación de los impuestos, ¿verdad? Que hay diversos tipos de impuestos, de acuerdo a la visión que se tome para analizarlos, ¿verdad? Lo llamamos los impuestos como en versus, ¿verdad? Ordinarios y extraordinarios, ¿verdad? Ordinarios son aquellos que se aplican regularmente dentro del país y ese es del cálculo de estos ordinarios, de la remuneración que recibe el Estado por los ordinarios, es lo que le sirve al Estado para planificar su presupuesto. Porque imagínense, el Estado gasta muchísimo dinero y cuesta muchísimo dinero anualmente mover toda la estructura y mantener funcionando la estructura del Estado. Y el Estado, para poder andar en tiempos, tiene que prever un año antes cuánto va a gastar. Entonces, ¿de qué se vale o de qué ingreso se vale para poder estimar más o menos cuánto va a gastar o cuánto va a necesitar para que se mueva toda la estructura estatal? Se basa del impuesto ordinario, o sea, del ingreso ordinario, de los ingresos que son regulares dentro de un país. Los extraordinarios recurre a ellos en atención de circunstancias extraordinarias cuya cobertura no está prevista ni respaldada por los ingresos ordinarios del país. Que puede ser, por ejemplo, hubo una, no sé, ponerle que se vende acciones de una empresa pública, ¿verdad? Entonces, al vender acciones, evidentemente ingresa dinero de la venta de esas acciones, entonces es un ingreso extraordinario que no vas a estar recibiendo de forma periódica
¿verdad? Entonces, eso podría ser un ingreso extraordinario. Algo que no es previsto, que vos ingreses, pero que finalmente salieron bien las cosas y lo pudiste hacer, ¿verdad? Pudiste efectivizar algo de tus activos que tenías. En los impuestos, o sea, los ingresos directos, no hay posibilidad que el contribuyente traslade, ¿verdad? La carga económica a otro sujeto obligado o se desprenda de ella transmitiéndole a otra persona. La incidencia es asumida única y exclusivamente por el contribuyente sin posibilidad de trasladarla a otras personas. Entonces, el ejemplo de este tipo de impuesto es el impuesto inmobiliario. O sea, tú, en teoría, si vos sos dueño de un inmueble, vos tenés la obligación de pagar el impuesto inmobiliario. Aunque exista la mala práctica del que alquila su casa, que le quiere trasladar también, que pague el impuesto inmobiliario su inquilino. Eso no corresponde. El inquilino lo que te tiene que pagar a vos es, en cuanto a impuestos, ¿verdad? Es el famoso incluido del precio de alquiler, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el impuesto inmobiliario no es trasladable y es directo porque se va a la persona que es el contribuyente, que es el dueño de la casa, ¿verdad? El indirecto es el que sí se puede trasladar la carga económica a otro sujeto obligado, ¿verdad? Y existe una dificultad para la individualización de quién en realidad soporta la carga económica de la tributación. Y el ejemplo es el IVA, ¿verdad? Porque vos decís, bueno, vos pones tu alquiler a 1.000.000, pues ya sabes de que al generar tu factura, ¿cuánto va a ser? ¿Y qué es lo que por lo general se hace? Bueno, vos le ya decís 1.100.000, entonces vos ya le descontás de ese y ya en base a lo que vos expectás recibir fijo, ¿verdad? Por ejemplo, precio. Entonces ahí tenemos la dificultad de verificar si efectivamente él es el que sufre, entre comillas, la carga económica del pago de ese impuesto. ¿Es la persona que factura el IVA o es la persona que paga al que factura? Entonces, ese es la discusión en doctrina, ¿verdad? Después tenemos los impuestos que son personales y después tenemos versus los impuestos reales, ¿verdad? Los impuestos personales son lo que toman como centro la tributación, como el centro de la tributación a la persona y a la manifestación contributiva de sus ingresos. Y el ejemplo es el impuesto de renta de servicios personales, ¿verdad? Entonces, ese, el impuesto de la renta de los servicios personales, que ahí dice no vigente, pero sí está vigente, sí es un ejemplo de que ahí lo que se toma en cuenta es la capacidad contributiva del sujeto tributario, que es una persona. ¿Se entiende? Y luego está el real, ¿verdad? Que es el que tiene como centro del objeto de que es a un objeto y que se le carga esa obligación a una persona en vista a que es dueño de una cosa. Y el ejemplo es el impuesto al inmobiliario, el impuesto a las patentes de los autos o el impuesto a las patentes comerciales e industriales. Entonces, ahí lo que importa es quién es el dueño de la cosa. Entonces, si si A es el dueño de la cosa y luego le vende a B, perfectamente en un año puede ser el que obligado a pagar A, el impuesto inmobiliario, pero al año siguiente puede ser otra persona. ¿Y cuál es el centro en esa imposición? Es el objeto de la cosa. Entonces, el dueño de la cosa es el que tiene que pagar el impuesto. Otra distinción que hay entre son los únicos y los múltiples, ¿verdad? Únicos, evidentemente, que solamente un impuesto grave a una fuente económica o una actividad económica.
Y múltiples le llamamos, ¿verdad? Resulta de cuando, ¿verdad? Hay varios impuestos que puedan ser aplicados a actividades económicas desarrolladas por el sujeto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay personas que pagan IVA y también pagan IRASIS porque tienen una empresa que realiza actividades comerciales y que tiene o reúne o sea, reúne todos los requisitos para ser también contribuyente del IRASIS. Y también paga IVA por las ventas que realice, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos de que hay una múltiple imposición que no es igual que la doble imposición, porque doble imposición es pagar IVA 2 veces y múltiple imposición es pagar 2 impuestos diferentes, pero por un mismo sujeto o por una actividad económica X. Luego están los impuestos internos, entendiéndose como aquellos que se generan dentro de los límites territoriales del Estado o del país. Y después tenemos el impuesto al comercio exterior, que tiene evidentemente que el hecho imponible adquiere inmovilidad, es decir, que se da por la traslación de un país a otro de mercaderías, por ejemplo. Y ahí tenemos los impuestos de importación, exportación o de transferencia de mercaderías de un país a otro como un ejemplo de estos tipos de impuestos. Después están los fijos, ¿verdad? Que no tienen, no, es como que se le aplica un porcentaje a lo que vos producís para poder establecer cuánto es lo que pagas, sino que dice, por ejemplo, 18.000 es el impuesto por tal cual, por tal cosa. Ahí, por ejemplo, habla de el papel sellado y estampillas, que tiene un monto específico y para todo lo que sea papel sellado y estampillas, ¿verdad? O para las operaciones grabadas por la tributación municipal, que ya te dice luego cuánto es por cada, por cada, por cada tipo de vehículo o por cada patente comercial, ¿verdad? Y los porcentuales son los que se aplican un porcentaje, ejemplo, 10%, que a mí si yo hago 1.000.000 me va a hacer un monto y a otra persona que paga el mismo impuesto al 10%, si hace 100 millones, evidentemente el monto va a ser distinto. Entonces, por eso hablamos de los fijos y los porcentuales, ¿verdad? Donde se hace el 1% sobre el valor oficial de superficie de inmuebles y las mejoras. Y después tenemos, por último, los progresivos, en el que se aplica un porcentaje o un tanto por ciento sobre la base de un quantum. Pero el porcentaje varía y se mueve en la medida que lo hace el quantum. Es decir, si es de 1 a 5 millones, se aplica una tasa del 2%. Pero si es del 11 al 20, te aplicamos una tasa del 3%. O sea, por ejemplo, cuando es progresivo, cuando a cuanto mayor sea tu capacidad contributiva, mayor es también el monto o el porcentaje, por decirlo así, no es el monto, sino el porcentaje que se le va a aplicar a lo que vos produciste o facturaste. Entonces le llamamos progresivo a ese tipo de impuestos, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? Súper bien, profe. Ok, perfecto, entonces. Bueno, chicos, por el día de hoy, entonces está súper bien. Justamente estamos en tiempo como para que no sea tan pesado también el guardar. Y como ya les dije, mañana pueden tomarse todo el día en cualquier momento en que les sea más fácil o posible el hacer el examen parcial. Y ya nos falta entonces pocas lecciones creo que nos faltan 2 lecciones para terminar lo que sería el contenido programático de este mes, ¿sí?
Entonces, miren los puntos que les hice un énfasis, un hincapié hoy y espero que den un buen examen. ¿Está bien? Está bien, muchas gracias, profesora. Bueno, Súper que bien, profe. descansen. Gracias. Chao, chao.